Buenas tardes. Le invito a abrir su Biblia en Proverbios, por favor, capítulo 3. Proverbios 3, lo invito a leer del verso 5 al 7. Dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Continuando con la serie de autoridad espiritual, quiero compartirles, mis hermanos, un tema que he titulado Reconociendo la autoridad espiritual. Pensando en la serie que nos ha sido compartida ya desde hace unas semanas, 2 o 3 semanas, pensaba en el factor autoridad y cómo es que es un factor definitivamente imprescindible para la edificación nuestra en lo personal y también obviamente de la iglesia. Es un factor básico, importante, pero algo que le da un valor más contundente y específico a la autoridad es que aprendamos de autoridad espiritual y no solo de autoridad. De hecho, le comento que es imprescindible conocer el factor de autoridad a fondo, y para poder yo asegurárselo de esta manera, que es imprescindible para todo ser humano conocer la autoridad, lo que significa, basta con el hecho de reflexionar que en el momento en que se ignora la autoridad, pues el desorden toma control prácticamente de todo. Cuando se ignora la autoridad, el desorden toma control prácticamente de todo. Conocer lo que es la autoridad espiritual y saber que debemos vivir sometidos a ella, porque es la autoridad bíblica, es de vital importancia para nosotros los cristianos. Pero hay algo respecto al conocimiento de la autoridad, con lo que entraré al tema en esta tarde. No todo el que conoce que hay autoridad se somete a ella. No todo el que conoce que hay autoridad se somete a ella. Yo pensaba en un ejemplo para explicarles o dar a entenderlo en cierta forma lo que le estoy diciendo, y pensé en esto. Mire, si pudiéramos entrevistar a 10 personas que son ladrones, que han robado, que han hurtado, que le hacen a la robada, ¿no? Como decimos. Si hubiera oportunidad de entrevistarlos, estando ellos conscientes de que es un delito robar, preguntarles a cada uno: ¿sabías tú o conocías que robar es un hecho contra la ley? Yo considero, hermano, que con seguridad todos responderían que sí sabían que robar es contra la ley. ¿Por qué entonces infringen la ley, aun conociendo que ésta posee autoridad sobre sus actos? La respuesta es porque conocen la autoridad, es un hecho, pero no la reconocen, no hay reconocimiento de ella. La Biblia no solo nos induce a conocer al Señor y lo que Él tiene para nosotros y su inmensa autoridad, sino que además en este proverbio, por ejemplo, como en otros pasajes, nos amonesta a reconocerlo en todos nuestros caminos. Usted y yo leímos ahorita en el proverbio: reconócelo en todos tus caminos. Reconocer, ese verbo en ese pasaje de Proverbios, en ese proverbio, va más allá que conocer.
Tal vez haya alguien que diga, oye, conocer y reconocer, ¿qué diferencia hay? La palabra reconocer, el hecho de reconocer significa, en el caso de este pasaje, significa asegurarse al ver. Significa observar cuidadosamente, según sea una instrucción la que te es dada, que nos es dada, una designación o aún un castigo. Fíjese usted, es observar cuidadosamente. Eso es reconocer. El proverbio no dice conoce a Dios en tus caminos, dice reconócelo. La versión de Se Habla Hoy nos presenta un sinónimo, mejor dicho, de lo que es reconocer, muy acertado. La versión de Se Habla Hoy dice en este proverbio: ten presente al Señor. Ten presente en todo lo que hagas al Señor, y Él te llevará por el camino recto. Entonces, yo entiendo lo siguiente: mientras que conocer a alguien o algo es darle un lugar en nuestra mente, y eso ocurre, lo tenemos ahí, reconocer va más allá, ya que reconocer implica detenerse, observar cuidadosamente, de modo que aquello que, aunque ya lo conocemos, lo tengamos siempre presente. Es muy distinto. Reconocer implica poner total atención a aquello, en este caso la autoridad, que ya decimos conocer o saber que está ahí. ¿Cuántas veces yo mismo, le hablo de mí, cuántas veces yo mismo aseguré conocer, mi hermano, y aún memorizar los 10 mandamientos, pero sin reconocerlos? Es decir, sin tenerlos presentes a la hora que debí cumplirlos. De hecho, para muchos que conocen los 10 mandamientos, por el solo hecho de saberlos, los toman de tal forma que ya los ven como si fueran 10 sugerencias. ¿No es así? Son 10 sugerencias. Los mandamientos de Dios permanecen como tales, como mandamientos, no como sugerencias, y están presentes solo para aquellos que los reconocen. Escuche, los reconocen como la manifestación franca de la autoridad de Dios. Esos son los mandamientos de Dios. Eso son la manifestación franca de su autoridad. Conocer una autoridad y saber que existe no garantiza que sea sinceramente atendida y acatada. Eso no lo garantiza. Que yo sepa que hay una persona que manda en cierto lugar, eso a él no le garantiza que yo obedezca a su autoridad. Solo cuando la autoridad es reconocida, es decir, que te detienes, que me detengo a ver que hay autoridad en esa persona, en ese ser, y digo, observo cuidadosamente y la tengo presente, entonces puedo acatar la autoridad que está frente a mí. Y aún más, la respeto y la tengo vigente. Entonces será de corazón obedecida y atendida. De hecho, mire hermano, hay muchas personas, por lo menos a uno yo escuché decir un día, la Biblia es un libro muy antiguo. ¿Usted cree que es un libro antiguo? No, ¿cómo no? ¿Cuándo cree usted que se escribió el Génesis? Es un libro antiguo, pero jamás será anticuado. ¿Cuántos aceptan eso? Y no ha cambiado. Antiguo sí, anticuado jamás. ¿Cuántos saben que es una ley vigente? ¿Saben por qué está vigente esta ley? Porque el que la escribió vive. ¿Amén? Existen muchas y buenas definiciones de autoridad, hechas bajo la perspectiva y pensamiento humanos. Hay buenas definiciones. Estas definiciones contribuyen a que se comprenda mejor lo que es autoridad, y los que leen estas definiciones y las aplican a su vida se benefician. ¿Por qué se benefician? Porque cuando todos escuchamos un buen principio de vida,
en lo laboral, en lo familiar. Y estoy hablando de conceptos que puede el hombre mismo manejar en su propia opinión. Cuando se asimilan estos principios y se aplican, hay una mejoría en las relaciones laborales, en las relaciones humanas, en las condiciones de vida en general. Pero algo cierto, hermanos, en cuanto a la noción que el mundo tiene de autoridad, es que esta noción proviene de estudios hechos por filósofos y sociólogos. ¿Qué significa esto? Humanos que estudian humanos. Humanos que estudian el comportamiento humano, no el carácter de Cristo. Lo cual no garantiza que sea el concepto perfecto de autoridad. ¿Verdad que no? Por eso es un privilegio, hermano, que usted y yo estudiemos autoridad espiritual. La más alta de todas. Aún así, aquellos que en el mundo buscan alimentarse, llenarse de principios buenos que haya en libros, etcétera, bueno, pues, como le dije, se benefician y benefician a otros. Pero para aquellos que son amantes de la Biblia y de su estudio, saben que más que un beneficio es un privilegio, ¿cierto? Es un privilegio conocer el concepto de autoridad. Escucha, hermano, porque la Biblia nos enseña el concepto de autoridad a partir de su origen. A partir de su origen. Y todavía es aún mayor el privilegio saber que el Señor nos da a conocer su propia autoridad. ¿Y qué beneficios y bendiciones trae con ella? Y esa es la autoridad de Dios, la autoridad espiritual. La invitación que yo le hago hoy es a reconocerla, a detenernos, observarla cuidadosamente para tenerla presente, como dice la versión Dios habla hoy. Me gustó muchísimo esas palabras, tenerla presente. No que ya pasó y ya me la sé, o después aprenderé más en el futuro. No, la tengo presente, está en mí ahora. Y está en mí ahora aprenderla, aplicarla, obedecerla ahora. ¿Cuántos quieren tenerla presente? Ahora. Hoy es cuando debemos decirle al Señor, hoy es cuando debemos decirle, quiero obedecerte, Señor, quiero someterme a tu autoridad, porque es bendición para mí. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Josué, si es tan amable. Josué es el libro inmediato al Pentateuco. Usted termina de ver Deuteronomio y ahí va a encontrar Josué. Josué capítulo 1. Desde el verso 7 le invito a buscar. Josué 1:7. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién le está hablando a quién? Dios a Josué, ¿verdad? Note usted lo que le dice, hermano. Esta palabra a mí, yo ya la había leído muchas veces, pero conforme al tema que estamos ahorita viendo, una palabra que me cautivó y es la palabra solamente. Y hay otras, pero cuando leí que decía solamente que tus fuerzas y tu valentía se enfoquen solamente en cuidar y hacer todo lo que sea conforme a la ley que le di a mi siervo Moisés. Solamente, es decir, Dios le dice a Josué, apóyate solo, Josué, en mis principios, solamente, que están en mi ley, le dijo el Señor. Verso 7, la segunda parte, le dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Continúa hacia el frente, le dice a Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Lo familiar? ¿Lo laboral? ¿Lo personal? ¿Lo político? ¿Lo ministerial? En todas. ¿Ya ve por qué la autoridad espiritual, mi hermano, está por sobre todas las cuestiones de la vida? Dios tuvo la capacidad
Se oye raro decirlo, Él es el Señor, ¿no? De dar una ley a su pueblo una vez que salió de Egipto, que cubría todas las áreas de gobierno en Israel. Todas. Cubría lo moral, lo laboral, lo personal, lo familiar. En todas las áreas Dios dio leyes para gobernar a su pueblo. Dios no tuvo que decir, pues yo nada más los voy a gobernar en el área de lo espiritual en cuanto a lo del tabernáculo. Lo demás, ustedes organícense. Así están los políticos hoy, ¿no? Organizándose para ver cómo gobernar al país. Y unos tirándose unos a otros, bueno, en esta guerra electoral, ¿no? Es obvio, porque quieren ganar el gobierno. Pero el gobierno de Dios, mis hermanos, abarca todas las áreas de la vida. Cuando tú te sometes, cuando yo me someto a la autoridad espiritual de Dios en su palabra, somos capaces de ser eficientes en todas las áreas que nos exige el mundo. ¿Me estoy explicando? En todas. Porque la palabra de Dios es el origen de la autoridad. Y le dice a Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, no trates, Josué, no trates de complementar mi ley. No tiene huecos, no trates de complementarla ni de quitarle mucho menos con ninguna cosa fuera de mi ley. No trates de hacerlo, está completa. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa, mi hermano, que nunca se apartará de tu boca? Es decir, que lo que hables, que todo lo que hables es conforme a mi ley. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca. Nunca. Todo lo que hablas sale de la palabra de Dios. De hecho, es la palabra de Dios hablada por ti. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme. Diga conmigo si es tan amable. Conforme. Una palabra que todos estos son sinónimos que nos van induciendo, hermano, a entender el deseo de Dios de que su palabra escrita no sea suficiente, porque es suficiente. Solamente no te apartes, nunca se aparte de tu boca, conforme, y le dice conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuántos de ustedes tienen un libro en su mano en este momento? De hecho se llama el libro, eso significa Biblia, el libro. ¿Cuántos tienen el libro en sus manos? Escrito. ¿Le has agregado algo? Bueno, le agregas tu nombre, ¿no? Tu teléfono por si se te pierde, ¿no? Pero alguna vez has leído un versículo y decir, ay, aquí en Apocalipsis me hubiera gustado que dijera así, que la bestia tuviera esta apariencia, ¿no? Nada más adelántate más al último capítulo de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que lo que le pasa al que le agregue o le quite, mínimo las 10 plagas le van a caer encima al que le agregue o le quite una jota a este libro, ¿no? Está completo. Le dijo a Josué, haz las cosas conforme a lo que está escrito, Josué. No le agregues, no le quites, ya está escrito. Moisés ya se fue, ya escribió lo que yo le dicté, ya no le voy a dictar más, en ese sentido de la ley, claro, porque claro que iba a haber más, después vino la gracia, pero en ese momento, fue un momento especial, mi hermano, en el que ahora a nosotros nos es comunicado, no necesitamos más de lo que aquí está escrito. Hoy en día esta orden de Dios para el liderazgo no se reconoce, se pasa por alto de una manera terrible. Iglesias en las que el liderazgo le empieza a agregar, hacen un sermón con ciertos versículos bíblicos, pero luego le agregan su propia idea, le agregan su propio método, le agregan, usted sabe, le agregan psicología, le agregan sociología, le agregan filosofía, y complementan el sermón que comenzó con la Biblia, y les pasa lo que a los Gálatas, ¿no? Comienzan en el espíritu y acaban en la carne. Y se le ofrece a la iglesia, yo pensaba, ¿cómo lo ejemplifico? ¿Ha ido usted a un lugar en un mercado donde venden licuados? Y usted dice, ¿me da un licuado verde? ¿Así se llama? Le ponen piña, le ponen cosas dulces, amargas, le ponen perejil. Y luego usted lo prueba y lo regresa y dice, ¿me le pones más miel? Porque te sabe muy desabrido, ¿no? Así como, pónmele más azúcar, ¿no? Porque... Y haces unas caras ahí, ¿no? Pareciera que esto sucede, mi hermano. Mire,
líderes intentando hablar de la doctrina de la fe, pero licuándola con confesión positiva. Y ahí está el licuado a la iglesia, ¿no? ¿Qué le parece un licuado de viviendo en santidad con cristianismo libre y sin prejuicios? ¿O no le gustaría un licuado de el reino de Dios con soy hijo del rey y merezco lo mejor? ¿O un licuado de la providencia de Dios, que es un tema hermoso en la Biblia, con Dios quiere hacerme rico? Una revoltura de cosas contrarias a la orden que Dios dio a Josué. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Haz las cosas conforme. Solamente esfuérzate en guardar y hacer lo que está escrito en este libro. Lo que está escrito. Y exactamente lo que Dios dijo a Josué que no hiciera sucede hoy en muchos lugares llamados iglesias. Los principios terrenales en los que el hombre basa el buen funcionamiento de todo lo que hace, debido a la imperfección de esos principios y del pensamiento humano, los principios fallan. De hecho, esa es la razón, mi hermano, por la que el hombre no termina nunca de perfeccionar sus métodos. Nunca. El hombre nunca va a terminar. Si se lo propone a perfeccionar sus métodos, ahí se va a estar, cambiándolos constantemente, porque no puede llegar a la perfección. ¿A cuál perfección? A esta. Un hombre llamado Sofar le dijo a Job, en el libro de Job, le dijo Sofar: Job, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Imagine la cara de Job. Es más alta que los cielos, Job, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Es solo hasta que el hombre le son revelados, hasta que al hombre le son revelados los principios espirituales y perfectos de Dios, y el hombre los ponga como base de todo, es entonces que no habrá fallas y todo le saldrá ¿qué? Bien, como le dijo a Josué. El principio ya estaba desde Josué, hermano, hace miles de años. En un blog de gerencia y mando empresarial leí lo siguiente: la autoridad está ligada con el poder, la potestad, la legitimidad y la facultad. La ejercen aquellos que gobiernan o les ha sido conferido un lugar de mando. Quien tiene autoridad al emitir las debidas órdenes, estas deben ser acatadas, siempre que actúen con respecto a las leyes y normas vigentes. Fíjese, deben ser acatadas las órdenes, dice el manual de liderazgo, siempre y cuando esas órdenes estén de acuerdo a las leyes y normas vigentes. Cuando yo leí eso, hermano, de inmediato recordé lo que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Y yo dije, eso ya se lo había revelado el Señor a Pablo. Y Pablo se lo enseñó a Timoteo hace cientos de años. El apóstol Pablo le fue revelado y se lo dijo a Timoteo, diciéndole: Timoteo, ten cuidado de los hombres que se atreven a enseñar y a ejercer autoridad sin conformarse, sin someterse a las sanas palabras del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso le dijo. Y de esos hombres también le dijo a Timoteo: esos hombres, Timoteo, están envanecidos, nada saben. Y lo que produce el ejercicio de su falsa autoridad y liderazgo es contiendas, envidias, pleitos y blasfemias, entre otras cosas. Lo cual es preámbulo de su deseo deshonesto de ganancias a costa de la fe de los que van detrás de ellos. Y usted y yo sabemos, mi hermano, que hoy hay un sinnúmero de doctrinas que operan de esta manera. Hombres que con autoridad, no sé de parte de quién, empiezan a enseñar las doctrinas que no sabemos de dónde las sacaron. Y qué bueno Dios al prevenirnos de todo eso, ¿no? Y ejercen una autoridad y lejos de producir los beneficios de Dios, porque no es la sana doctrina, producen eso, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, producen contiendas, pleitos, blasfemias y contiendas. ¿Por qué un liderazgo puede producir eso, hermano?
Fíjese, eso yo me pregunté, ¿por qué el hombre ejerciendo autoridad propia, no delegada por Dios, termina produciendo estos resultados? Porque el hombre, desde el momento en que descubrió que la autoridad puede ser usada como una forma de dominación, espero que usted, si tiene un lugar de autoridad, no lo esté usando como una forma de dominación. Cuando el hombre descubrió que que podía usarse, no que es, que podía usarse como una forma de dominación, comenzó a abusar de eso. Y al no ser una autoridad basada en principios espirituales, sino humanos, produce todo lo que Pablo le dijo a Timoteo. Producen contiendas, envidias, pleitos y blasfemias. Yo trabajé en una empresa secular antes de trabajar aquí en la iglesia, y la empresa era muy bien dirigida. El director era una persona excelente en manejar negocios, en comprar, en vender. Era una empresa, es una empresa, todavía está, es una empresa muy próspera ahorita, que distribuye acero. Y veíamos la dirección de una manera efectiva. Los trabajadores en su lugar, cada uno, nos daban cursos para mejorar, etcétera. Todo eso, lo que hay en una empresa que funciona bien, ¿no? El gerente, una persona excelente, nos abordaba a todos con mucha educación, nos pedía cuentas a la hora de las ventas, etcétera. Todo, los camiones, sus salidas exactas, los clientes contentos. Había fallas, claro, pero buscaban siempre repararse. Pero a la hora de convivir los trabajadores unos con otros, había un montón de chismes. Se comían unos a otros y, ay, ya quisiera que lo corrieran. Ya, le voy a decir al patrón que se me hace que anda haciendo esto para que lo corran. Y unos criticándose a otros. Es decir, en el sentido espiritual, la vida de las personas por los suelos. ¿Sí o no te pasa a ti algo parecido en tu trabajo? Tú puedes estar en un empleo en donde todo funciona bien laboralmente, pero ¿qué tal en lo espiritual? La gente está hueca, ¿no? Si no tienen al Señor y viven vidas vacías, y hay todos esos frutos, hay chismes, hay frutos de la carne. ¿Cómo es posible que un líder que maneja una empresa de ese nivel y funcione tan bien la empresa, en esa área de lo espiritual no se lleven a cabo bien las cosas? ¿Por qué? Porque maneja principios de autoridad, pero no los espirituales. Nosotros principalmente, hermano, venimos a la iglesia a ser instruidos en la ley de Dios, y sometiéndonos a esa autoridad, somos confrontados, y nuestra vida debe mejorar cada vez que venimos. En lo espiritual principalmente, en que si éramos, como dice Pablo, les dijo a los corintios, esto erais algunos de ustedes, borrachos, homosexuales, adúlteros, etcétera. Esto erais, pero ahora habéis sido lavados, y les empieza a hablar de la gracia de Cristo. Pero les dijo, esto eran. La autoridad espiritual, mi hermano, opera para que seamos transformados en nuestra vida interior. Y cuando somos transformados en nuestra vida interior, todo lo que hagamos fuera, aún en lo secular, lo hacemos bien. ¿Me estoy explicando? Es por eso, mi hermano, el enfoque en el poder que tienen los principios espirituales de Dios, porque Él los ha puesto. Una de las consecuencias tristes de los cristianos, y me atrevo a decir aún de los cristianos en el tiempo de Timoteo, es que cuando los cristianos eran engañados por falsos maestros, escuche, ya no volvían a abrir su corazón a la sana doctrina otra vez, ni aceptaban la autoridad espiritual de los que sí les predicaban la verdad. Yo me he encontrado con personas así. A razón de que fueron engañados por alguna falsa doctrina, viene el desánimo, viene el fraude, viene la desilusión, y dicen, esto no era cierto. Nada menos, vino una señora conmigo hace unos meses aquí y me decía, oye Julio, fíjate que yo comencé a venir aquí a la iglesia, y bueno, el Señor comenzó a hablarme, ha transformado mi mentalidad, porque a donde asistíamos mi esposo y yo, en otro estado de la República, a donde asistíamos mi esposo y yo, no había una enseñanza que nos ayudara a crecer. Y bueno, ese fue su testimonio de ella, ¿no? Y me dijo algo, mira Julio, ahora tengo el asunto de que mi esposo ya no quiere ir a ninguna iglesia, porque la iglesia donde estuvimos yendo no hacían cada domingo más que sacarnos el dinero.
y que ofrenden, y que ofrenden, y que siembren. Ahora usan sembrar, ¿verdad? La palabra sembrar ya se hizo famosa en ese ámbito. Y que siembren y vendan sus cosas, y el Señor dice: vende tu casa, el Señor dice: vende tu carro, tráelo a la obra de Dios, y traían el dinero. Mi esposo fue uno de los que vendió el oro, no el perico, el oro, y trajo todo lo que él tenía de oro guardado ahí. Vendimos unas cosas y él dijo: oye, yo creo que está bien que lo demos a la iglesia, no a la obra, y lo dimos. Pero estuvimos años ahí, no veíamos ningún avance de ningún tipo, y él se desanimó. Nos cambiamos ahora por su trabajo a vivir a este estado. Yo empecé a buscar una iglesia, pero él ya no quiere nada. Ya no quiere nada, no quiere saber nada de los cristianos. La gente es dañada, mi hermano, en su temor para volver a someterse a la autoridad espiritual. Si hay alguien aquí, por si acaso, haya sido dañado por alguna falsa doctrina y estás así como... Yo como que la iglesia cristiana estoy tanteando, como decimos, ¿no? A ver qué... Sométete a la autoridad espiritual de Dios. Vamos a enseñar la palabra aquí continuamente, y que el Señor vuelva a hacer que tú recobres esa confianza. ¿Cuántos quieren eso? Y someternos a Él, mi hermano, porque donde se deja de reconocer la autoridad espiritual, el desorden toma control de todo. Jueces 2. Acompáñeme a Jueces capítulo 2. Está enseguida de Josué. Cuando se ignora la autoridad, el desorden toma control de todo. Jueces 2. Verso 8. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Recuerda que estuvimos hablando de Josué? Mire, de un momento a otro, en un momento hablamos de cuando él tomó el mando, y ahora estamos hablando de cuando ya murió. Bien. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué significa eso? Que fue reunida a sus padres. También murió Josué, y también murió su generación. Y se levantó después de ellos una generación que no ¿qué? Fíjese, toda una generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él le había hecho por Israel. ¿No está de preocuparse eso? La generación de Josué descansó. Murieron todos. Murió Josué, murió su generación. Y se levantó una nueva generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por su pueblo, por sus padres. ¿Y qué sucedió con esta generación? Verso 11 de Jueces 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Hermano, hermana, toda una generación que no conoció y mucho menos reconoció la autoridad de Dios. Nadie después de Josué, por mucho tiempo, porque sí hubo después quien lo hiciera, pero por mucho tiempo nadie después de Josué proclamaba el reino de Dios ni el poder de sus obras. De modo que naciera una nueva generación temerosa de Él, pero nadie hablaba de Dios. Hoy en la iglesia, en diversos lugares, se sufre esta misma carencia. Carencia de líderes que proclamen el reino de Dios y no principios y métodos humanos. Líderes que no proclamen sus grandezas, sino las del Señor. Se suben los hombres a proclamar sus grandezas y eso no provoca temor de Dios. Provoca asombro de sus talentos y capacidades. Y quiero ir a verlo, y quiero ir a escucharlo, y quiero ir a ver ese concierto. Pero no provoca temor de Dios. Porque lo único que muestran son sus capacidades, sus talentos y sus logros. Pero cuando se habla, mi hermano, del Señor y de lo que Él es capaz de hacer, entonces es cuando comienza a surgir una generación que le teme a Él. Ahorita
Hay muchas personas que le temen al hombre, porque el hombre se ha puesto de pie a hablar en lugar de hablar de él en lugar de hablar de Dios. Y la gente ignorante, la gente ingenua, ven la capacidad de ese hombre, ven su autoridad, ven su postura, que trae guaruras, y les tienen temor a ellos, les tienen respeto a ellos, les tienen admiración a ellos, y pagan por verlos. Pero no hay temor de Dios, no hay admiración por Dios, no hay respeto por su autoridad ni por su palabra, porque los hombres se han parado en las plataformas a hablar de ellos y no de Dios, y eso no provoca una generación temerosa de Dios. Vaya conmigo a Jueces una vez más ahí, pero ahora el capítulo 17. Jueces 17. Lo voy a esperar a que lo encuentre para que lo leamos juntos con mucha atención, ¿de acuerdo? Jueces 17:6. ¿Listo? ¿Sí? Dice así: en aquellos días no había ¿qué? Rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué hacíamos tú y yo, hermano, cuando Cristo no era el rey de nuestras vidas? Lo que bien nos parecía, ¿sí o no? No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué impactante, ¿no? Mire, mi hermano, leí este versículo para entrar en este asunto que quiero compartirle ahora. Entre los mismos principios seculares que leí acerca de autoridad, encontré uno que dice así, escúchelo: sin obediencia no existe la autoridad. ¿Qué opina usted? Ya unos dijeron que sí lo aprueban. Sin obediencia no existe la autoridad. ¿Alguien más desea decir que sí con la cabecita? Sin obediencia no existe la autoridad. Miren, por ser un principio aplicado a asuntos técnicos o empresariales, al momento lo califiqué como algo lógico. Pero después, al compararlo, y se oye raro decir compararlo, sino ponerlo a la par, pues, con los principios de autoridad bíblicos, me di cuenta que muchos han llegado a juzgar la autoridad de Dios sobre esta base. Sin obediencia no existe la autoridad. ¿Será? Ya dijeron que no. Si así fuera, ¿qué? Que sin obediencia no existe la autoridad. Si así fuera, entonces significa que cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, su autoridad desaparece o queda nula. ¿Cómo le suena eso? ¿Quién dice que no? No, claro que no. ¿Cómo es posible que si yo no obedezco los mandamientos de Dios, la autoridad de Dios se anula? Porque el principio dice: sin obediencia no hay autoridad, no existe la autoridad. Eso no es cierto. Por eso es que es un principio humano. Pero lo que estoy haciendo, mi hermano, es meditando respecto a que muchos, en una postura aún frente a Dios mismo, puedan estar aplicando esta base a su vida. Dicho de otra forma, si nadie obedece los mandamientos de Dios, nadie, ¿es porque su autoridad no funciona? Otra vez no. Quienes de manera engañosa aprueban este pensamiento, lejos de exaltar a Dios, exaltan su propio pecado y concluyen diciendo cosas como: es que, Julio, ¿cómo es posible que Dios, al crear al ser humano, puso en él un sistema fisiológico que crea una necesidad, y luego Dios viene a restringirle esa necesidad con sus leyes y ordenarle que la domine y se abstenga hasta cierto momento, hasta que Él diga? ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Otra forma de pensar: ¿por qué el hombre tiene que torturarse tratando de obedecer mandamientos que le son imposibles de cumplir? Por lo tanto,
Si el mandamiento no puede ser obedecido, es porque no hay autoridad en él. ¿Qué opina usted? ¿Verdad que no? Claro que no, mi hermano. ¿De cuándo acá la autoridad de Dios depende de que el hombre le obedezca? ¿Verdad que no? En una ocasión, en ese mismo lugar que le comenté donde trabajé, me puse a platicar con un compañero de trabajo del Evangelio. Surgió la plática por cuestiones familiares y me metí por ese lado de la charla para hablarle del Evangelio. Y le decía, mira, la Biblia dice esto y la Biblia recomienda esto. Yo soy cristiano y mira, a mí me ha sucedido esto en un cambio de vida, etcétera, etcétera. Él me veía con los brazos así cruzados y me escuchaba, al parecer, con respeto lo que yo le decía, y no me refutaba nada. Hasta que llegó un momento en que me escuchó un tiempo considerable, que yo le decía lo que la Biblia dice. Eso fue hace como unos 14 años. Y estando él así viéndome, me dijo, Julio, ¿te puedo decir algo? Le digo, sí. Y me dice, escucha esto. ¿Qué opinas de esto? No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué es eso, Julio? ¿Quién no desea a la mujer de su prójimo? Cuando me dijo eso, me quedé callado, hermano, y nada más pensé, que Dios tenga misericordia de ti. Y le dije, hasta aquí hablamos, que estés bien. Y me dijo, ¿qué estaba haciendo? Lo que él estaba concluyendo con eso que me dijo, así de sarcástico, es esta manera de pensar. Si el mandamiento no puede ser obedecido, es porque no hay autoridad en él. ¿Verdad que no, mis hermanos cristianos? ¿Verdad que no? Claro que no. Le repito, ¿de cuándo acá la autoridad de Dios, del Dios eterno, depende de que el hombre le obedezca? O sea que la autoridad de Dios se engrandece cuando hay más obediencia de parte del hombre, y la autoridad de Dios se hace más pequeña cuando el hombre no le obedece. Claro que no. Quienes aman los mandamientos de Dios saben que pensar así, como este hombre, no es más que una excusa para pecar libre de culpabilidad. No quiere que nada le restrinja su deseo. No quiere que no quiere que haya nada que le diga, no lo puedes hacer, no te conviene, es pecado. No, ¿cuál pecado? Yo lo voy a hacer. Excusa para pecar sin sentir la menor responsabilidad. ¿Podría usted imaginar, hermano, qué sería de nosotros si fuera verdad que nuestro pecado anula la autoridad de Dios? ¿Lo podría pensar un momento que fuera de nosotros? Imagine a Jesucristo diciéndole a sus discípulos, un día antes de la crucifixión, Pedro, Juan, es que hay tanta desobediencia en mi pueblo, tanto pecado en mi pueblo, que no me va a ser posible tener la suficiente autoridad para poder vencer a Satanás y a la muerte. Qué tontería, ¿no? Mis hermanos, la autoridad de Dios existe desde mucho antes que existiera el pecado. Y cuando Dios le ponga un alto al pecado y esto se acabe, la autoridad de Dios va a permanecer para siempre. El pecado no le afecta a Dios en su autoridad en absoluto. Nosotros somos los que dependemos, y es un asunto vital, de vida o muerte, depender de la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es depender de la autoridad de Dios, mis hermanos? Someternos a ella. Vaya conmigo a Números 12, le invito a ir a Números capítulo 12. Desde el verso 1. Dice así: María y Aarón hablaron. ¿Cómo hablaron? Contra. ¿Ya lo encontró? Bien. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, Aarón y María: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová?
¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y quién oyó eso que dijeron? Jehová lo oyó. ¿Cuántos saben que Dios nos oye? Aunque no hablemos. ¿Cuántos saben que Él nos oye aunque no hablemos? Porque a veces los pensamientos, mi hermano, son como gritos delante de su trono. Moisés no tenía esposa judía, porque vivió con los egipcios durante los primeros 40 años de su vida. Y estuvo en el desierto durante los 40 años siguientes. La mujer cusita de la que se habla aquí, oriunda de Etiopía, alude a quien debió haber sido la segunda mujer de Moisés y no a Séfora, su primera mujer, la cual era madianita e hija de Jetro, el sacerdote de Madián. Este pasaje de Números 12, en su totalidad, al leerlo todo, no da explicación del por qué María objetaba a esta mujer como esposa de su hermano, como su cuñada, pues. Era su cuñada. Se sabe que Aarón y María eran hermanos de Moisés, ¿cierto? Los tres eran hermanitos. No dice por qué María objetaba a esta mujer. En ocasiones dije. A veces las cuñadas nomás no, ¿verdad? En ocasiones. Pudo haber sido el caso, pero mire, vamos a ir más adelante y va usted a ver que no. La pregunta es aquí: ¿qué fue entonces lo que provocó que María y Aarón hablaran contra Moisés? ¿Qué era realmente la causa? Ahí dice por causa de la mujer cusita, pero no era así. Cuando las personas actuamos, nosotros, usted y yo, todas las personas, cuando las personas actuamos y hablamos bajo nuestro propio juicio y opinión con respecto a las acciones de otras personas, es decir, juzgamos. A ver, ¿cuántos son valientes aquí y pueden decirme: Julio, yo he hablado, yo he actuado bajo mi propio juicio y mi propia opinión en contra de alguien? Los que no levantan la mano, yo sé que también lo han hecho, pero todos lo hemos hecho. ¿Ya pidieron perdón? ¿Sí? Qué bueno. Cuando esto sucede, hermanos, es muy común que comenzamos a discutir sobre diferencias menores. Tenemos que madurar en eso. Vemos una situación en otra persona y le damos la vuelta buscando pretextos para no tocar el verdadero asunto. ¿Cuál era en realidad el verdadero asunto que motivó a María y Aarón a hablar en contra de Moisés? ¿Qué querían, qué buscaban en realidad Aarón y María? Mire, la posición espiritual que Dios había otorgado a María y a Aarón fue tomada por ellos con inmadurez. No los juzgo por eso, Dios ya los juzgó. Yo no. Entiendo que estaban aprendiendo a hacer las cosas mejor cada vez, pero en ese momento su actitud comenzó a ser de inconformidad ante el liderazgo de Moisés. Moisés, tenemos una queja. ¿Ah, sí? Pero la empezaron a hablar entre ellos. No se dice que fueron y se la dijeron a él, no dice que se la hayan dicho a él. La hablaron entre ellos y ahí Dios los atrapó. María y Aarón representaban a los profetas y a los sacerdotes respectivamente. Dije representaban. Los dos grupos más poderosos después de Moisés. Eso está en Éxodo 15 y 4. El verdadero asunto, mis hermanos, en cuestión de Aarón y María, al poner como pretexto que no les gustaba la mujer que Moisés había tomado, el verdadero asunto en cuestión eran sus crecientes celos de la posición y la influencia de Moisés. Le tenían celos a su hermanito el chiquito, que ya tenía casi 70 años, pero era el más chiquito. María y Aarón, al preguntarse el uno al otro lo que usted y yo leímos, se preguntaron. Yo creo que María le dijo a Aarón: oye, Aarón, ¿tú crees que nada más a través de Moisés habla el Señor? ¿No se te hace que también a través de nosotros ya ha hablado el Señor? ¿Cuál era su intención? Su intención era legitimar
Y como tenemos a veces esa tendencia carnal, que hay que estar, mi hermano, dominando. Era legitimar su derecho, ella como profetisa y él como sacerdote, de tomar un lugar de autoridad sobre el pueblo. Pero al no poder encontrar falta en la manera en que Moisés conducía al pueblo, no hallaban cómo, como cuando quisieron acusar al Señor Jesús. ¿Qué pasaba? No encontraban falta. ¿Y qué hicieron los fariseos? Contrataron a personas pagándoles para que dijeran, él saca demonios por esto y hizo esto y no era cierto. A Moisés no le encontraron falta, Aarón y María. ¿Y qué hicieron para empezar a atacarlo? Pusieron como pretexto que qué onda con la mujer que tomó, que no era judía, que era etíope. ¿Por qué te casaste con ese etíope? Era solo el pretexto. Verso 3, acompáñeme. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos, ¿cuántos? Ellos 3. Muy bien. Mire, mi hermano, yo creo que usted o algunos de ustedes ya han leído este pasaje completo y saben lo que ocurrió, ¿verdad? Saben que el Señor exhortó y trajo disciplina aquí a ciertas personas. Pero mire, quiero compartirle esto. Lo que el Señor está a punto de hacer aquí es dejar establecido un orden espiritual perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Que no tiene por qué cambiar ni ser alterado por nada. ¿Qué hizo el Señor? Llamó a reunirse en su tabernáculo, es decir, en su presencia, a los que Él había hecho responsables de 3 áreas básicas para el gobierno y la edificación de la iglesia y de su pueblo, obviamente, en aquel tiempo. La primera persona a la que llamó fue a Moisés. ¿De qué era responsable Moisés? Diga conmigo, de la ley, la palabra de Dios. Llamó a Aarón, quien era responsable del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Es el servicio y ministración a Dios, en pocas palabras, cuyo responsable era Aarón. Y llamó a María, la cual era responsable en ese momento de la profecía. ¿Qué es profecía? Es la proclamación de la palabra de Dios ya escrita. Ya escrita. Llamó a María. Verso 5. Ya entendimos eso, ¿verdad? Qué bueno. Verso 5, lea conmigo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó, ¿a quién y a quién llamó? A Aarón y a María. Y salieron los 2. ¿A cuántos llamó primero? A 3. ¿Y a cuántos llamó aquí? A los 2. Bien. Sabemos que el Señor llamó a Aarón y a María para amonestarlos y disciplinarlos por su error. Yo pregunto, ¿por qué Dios llamó solo a Aarón y a María para amonestarlos? ¿Por qué no llamó también a Moisés? ¿Qué me dice usted? En la mañana me dijo un hermano aquí, porque nada más Aarón y María estaban implicados en el error. ¿Cierto? Pero para responderle esta pregunta, mi hermano, para traer respuesta a esta pregunta que yo le estoy haciendo de por qué llamó el Señor a amonestar solo a Aarón y a María y no a Moisés, necesito que usted haga algo junto conmigo para entender la pregunta y entender su explicación. Debemos hacer lo siguiente: enfocarnos en lo que cada uno de ellos representaba, no en ellos. Porque si nos enfocamos en ellos, en ese caso también Moisés cometió errores, ¿cierto? Sí, vamos a enfocarnos en lo que ellos representaban. Moisés representaba la ley, Aarón el sacerdote y María la profecía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la respuesta comienza así. Dios no llamó a Moisés porque la palabra de Dios no tiene, ni tendrá, ni cometerá errores. ¿Por qué la Biblia, mis hermanos, es infalible? ¿Por qué no tiene errores? ¿Por qué es perfecta? ¿Por qué cree usted? Porque fue inspirada y fue transmitida y simbólicamente escrita. Claro que el hombre tuvo que ver en esta impresión, pero fue inspirada y traída al hombre por un Dios, por el Dios perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el libro que usted tiene en sus manos no
tiene errores, tampoco contradicciones. El que le diga que tiene contradicciones, no se preocupe usted, hermano, no se asuste, es porque no la entiende, no la sabe interpretar, ¿de acuerdo? Bien, no llamó a Moisés el Señor porque la palabra, es decir, lo que está en responsabilidad de Moisés no tiene errores, ni tendrá. Imagínense a Dios corrigiendo su propia palabra. No, esto está mal, yo escribí esto está mal, a ver Moisés, bórrale, táchale, tráete un corrector. Es que eso no era, ponle así, no, imagínense, hermano. No, Dios habla y lo que habla, ¿sí o no? Quedó marcado, bien. Pero en el ejercicio del sacerdocio y de la profecía, sí se pueden llegar a cometer errores, y graves. ¿Por qué? Porque son ministerios ejercidos por seres humanos. ¿Me estoy dando a entender? Se lo explico más. La Biblia enseña a la perfección cómo debe ejercerse el sacerdocio. Lo vemos en el Instituto Bíblico, entre otras materias muy hermosas, ¿no? Repito, la Biblia enseña a la perfección cómo debe ejercerse el sacerdocio, y también enseña a la perfección qué es profecía y cómo debe profetizarse, cuándo, cómo y dónde, y para qué es la profecía. Lo enseña 1 Corintios 12. ¿Para qué es la profecía? Pero yo le pregunto, ¿es posible que alguien con la perfecta palabra de Dios en sus manos puede llegar a interpretarla mal? Por favor, respóndame. Sí, ¿es posible que alguien con la palabra de Dios perfecta en sus manos puede llegar a enseñarla mal? ¿A aplicarla mal a su propia vida? Sí, aunque este libro sea perfecto, no garantiza que el que la está usando, leyendo e interpretando lo haga bien. ¿Me doy a entender? Por eso el Señor no llamó a Moisés para corregirlo, porque su palabra es incorregible. El sacerdocio y la profecía sí, porque son ejercidas por seres humanos. Y los seres humanos cometemos errores, y graves. Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos arrastrados, podríamos ser arrastrados, muchos son arrastrados por su propio juicio, por su propia opinión y por su ignorancia. Por eso se pueden cometer errores de interpretación y de actitud. En este caso, el error de Aarón y María fue de actitud, pero también erraron al querer dar otro orden diferente al orden espiritual de Dios, y eso es una afrenta a la autoridad. Vea conmigo el verso 6, mi hermano, por favor. Verso 6. Y él les dijo, ¿quién es él? El Señor. ¿A quién les dijo? A Aarón y María. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré como en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cómo va a hablar con Moisés? ¿Con visiones y con sueños? ¿Cómo le va a hablar? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Sabe qué está diciendo el Señor a Aarón y a María? Lo que Moisés hace ya escrito y está por encima de lo que ustedes hacen, ustedes lo están pasando por alto, porque yo se lo di a él de una manera clara y directa. Yo no le dije a Moisés, mira Moisés, ¿ves lo que está en la nube? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? Mira bien. ¿Qué dice? No robarás. Así se los pasó los mandamientos, se los dictó, hermano, claramente. Le dijo, yo le hablo a mi hijo Moisés, a mi siervo Moisés, cara a cara. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar en contra de él? Si contra quien están hablando en realidad es contra mi palabra. ¿Estamos entendiendo, hermano? Mire, el Señor mismo aquí le deja bien en claro a Aarón y a María, y hoy a nosotros, la iglesia, que la revelación que Dios le dio a Moisés no fue a través de visiones, ni de sueños, ni de figuras. Fue algo único, claro y real, dado a Moisés de manera directa e inmediata. ¿Qué fue? La ley, su palabra.
Por lo tanto, hermanos, nadie que diga haber recibido algo en visión o en sueño o por figuras o por pesadillas puede asegurar que es mayor que lo que ya está escrito en la Biblia. Espero darme a entender, ¿sí? Aarón y María conocieron en un momento dado que Dios había dado autoridad espiritual a Moisés, pero no la reconocieron. Y quisieron, escucha hermano, esto está pasando hoy, quisieron independizarse. ¿Qué no habla Jehová a través de nosotros también, Aarón? Y Aarón, sí, María, entonces tenemos que estar a la par de Moisés. Quisieron independizarse, ser sus propios patrones y ya no someterse a su hermano Moisés. Yo también tengo capacidad de predicar. Este es el mismo engaño que hoy ha hecho levantarse a muchos, proclamando que ellos han recibido la nueva revelación de cómo debe gobernarse la iglesia. No quiero ni imaginarme que haya pasado si hubiera ocurrido en un momento dado que Aarón y María tomaran un lugar de autoridad por encima, o por lo menos a la par de Moisés. ¿Qué hubiera sucedido? Cosas terribles, como las que están pasando hoy. Hombres que sueñan, tienen visiones, ven ángeles. ¿Ha oído hablar de uno que vio un ángel y le habló? Hay una secta por ahí de alguien que se le apareció un ángel y le habló. Tienen visiones y toman esa visión, dejan la Biblia así, la arrinconan y dicen, acá está la visión ya, la nueva visión. Por allá en Sudamérica hay una nueva visión que un hombre recibió. Se ha hablado aquí de esa visión, ¿no? De ese nuevo método que él recibió de Dios para el crecimiento de la iglesia. Y ahí tiene martirizados a muchas personas, trayendo gente a la iglesia casi a la fuerza, sabiendo que Hechos capítulo 2 dice que el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Quién los añade? El Señor. ¿Tenemos que evangelizar? Claro que sí, pero evangelizar, no trabajar para un hombre que dice que tiene el método nuevo para que la iglesia crezca. Hombres que tienen visiones, que sueñan, que ven figuras y dicen, a mí Dios me habló. Sí, a lo mejor te habló, no estoy seguro si te habló, pero a Moisés le habló cara a cara. Así que no te atrevas a decir que lo que tú obtuviste en visiones es mayor que lo que Dios le dio a Moisés cara a cara. No te atrevas a decir que tu profecía, aunque no está aquí, es palabra de Dios. ¿Me explico? Y colocan sus visiones entonces por encima de la palabra de Dios y se colocan a ellos mismos por encima de la ley de Dios. ¿Cuál fue entonces el orden establecido, mis hermanos, por el Señor respecto a estas tres áreas? Ley, profecía y sacerdocio. ¿Cuál fue el orden que Dios estableció? Y ya le dije, hermano, no se debe alterar. Por eso muchos son engañados, porque ponen en primer lugar lo que llega a una persona y le dice, así te dice el Señor, y te profetizan, y te metes en eso que te dijeron. Hay personas que han llegado conmigo. Hace unos días platiqué con una persona aquí en los pasillos y me dijo, pastor, es que yo recibí en una iglesia donde yo estaba una palabra y he esperado la fidelidad de Dios para que se cumpla. Y le dije, ¿de qué se trata esa palabra? Obviamente no lo voy a comentar. Y yo le dije, eso no es lo que Dios pide de ti. Lo que Dios pide de ti está aquí. Somos llamados a ser santos, les dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 1 de su primera carta. ¿A qué somos llamados? A ser santos. Sé santo. Vive el carácter de Cristo. Esa debe ser tu visión. El orden es el siguiente. El Señor afirma que la condición de Moisés era aún superior a la de los sacerdotes y profetas. ¿Sí o no? ¿Sí o no Aarón hacía lo que Moisés le decía? Claro que sí. ¿Sí o no María tenía que hacer lo que Moisés le dijera? Claro que sí, porque era la ley de Dios por encima de los ministerios. La ley mosaica estaba por encima de otras figuras proféticas, por lo que no podía ser juzgada ni cuestionada. De esta forma, el Señor nos enseña hoy a nosotros que las Escrituras tienen primacía y autoridad sobre toda posición de liderazgo y sobre los dones del Espíritu Santo.
¿Para qué es la profecía? Dice 1 Corintios 12. Para exhortar, redarguir y consolar. Si es para exhortar, redarguir y consolar el don de profecía, ¿por qué entonces se usa para darle una guía específica a una persona? Tú te vas a casar, el Señor me está diciendo que tú te vas a casar con aquella muchacha que está allá, mira. ¿Y se la creen? Y aplican esa palabra de autoridad a sus vidas. Y duermen con esa profecía, y duermen con esa promesa que no sabemos de dónde salió. Ayer estaba un amigo aquí conmigo platicando al final de la reunión, ayer, y él como tuvo un negocio muy prominente aquí en Guadalajara, a través del cual conoció a muchos pastores, cuando ve a la mayoría de los pastores de Guadalajara, él los conoce y los saluda. Y lo invitan a muchos eventos y todo eso, ¿no? Pero él se reúne aquí. Y él dice que, mira, Julio, yo fui a una invitación que me hizo un amigo pastor. Me dice, mira, ven, acompáñame. Yo tenía chance de ir y fui, oportunidad de ir. Y resulta que era una reunión de pastores con un grupo de políticos de uno de los partidos que se está ahorita postulando para el gobierno de Jalisco. Los rojos. Se reunieron en un hotel. Él me dijo que eran como 80 o 100 pastores y un grupo político de este color. Y uno de los pastores, como fueron ellos quienes lo organizaron, dijeron, no, pues vamos a aprovechar. Y estaba el candidato a la gobernatura de Jalisco, de ese color rojo, ahí estaba. Y uno de los pastores se pone de pie y toma el micrófono y empieza a decir unas palabras y le dice al candidato, ¿me permite darle una palabra que Dios tiene para usted? Y él, pues sí. Y levantó las manos el candidato. Le dijeron, levanta las manos, y las levantó. No, también cuando están frente a los chamanes levantan las manos, ¿no? Y les hacen las limpias, ¿no? Quieren votos. Son políticos. Y el pastor le dice, el Señor te dice así, tú serás el próximo gobernador de Jalisco. Hubo otra reunión de los pastores que les gusta ser más azules que rojos, porque es el color del cielo. Se reunieron con el otro candidato y ocurrió lo mismo. Uno de los pastores, yo me lo estaba contando y le dije, brother, ¿eso es cierto? Es cierto, Julio, yo estuve ahí. Se paró el que dirigió la reunión, porque supieron que habían hecho aquella reunión, hicieron esta otra. Lo mismo, se paró uno y le dijo, ya sé cómo se llama, pero no lo voy a decir, el Señor tiene una palabra para usted. Usted va a ser el próximo gobernador de Jalisco. Imagínese a Dios, hermano, diciéndole a un pastor, dile a él que él va a ser el próximo gobernador de Jalisco. Dile. Imagínese, hermano. Y ahí va el pastor, profetizo que va a ser y luego el Señor, ¿ya le dijiste? Ok, y luego va con el otro pastor, dile a él que él va a ser el próximo, para que se peleen ahí. ¿Verdad que da risa? ¿No le da risa así como de impotencia, coraje y ganas de llorar? Así como de... ¿Para eso se usa la profecía? ¿Se atreven a decir, el Señor te dice así para decir eso? La profecía es para exhortar, redarguir y consolar. ¿Qué tiene que ver eso con la profecía, en el don de profecía en Corintios capítulo 12? No tiene que ver nada. Esas son ocurrencias humanas. Eso es servilismo. ¿Ve cómo la profecía sobre un grupo de personas ingenuas puede tomar control y traer desorden, hermano? Es por eso que cuando un líder o profeta expresa algo asegurando ser palabra de Dios, simplemente si lo que dice no armoniza con la Biblia, no tenemos por qué oírlo y mucho menos seguirlo. Para concluir, es muy importante resaltar lo siguiente, hermano. Moisés no defendió su posición. ¿Ya lo notó? Dice que él era el hombre más manso de la tierra.
No defendió su posición, sino que Dios mismo exhortó a Aarón y a María diciéndoles: ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mí, siervo Moisés? El Señor está apenado, mis hermanos, cuando esto ocurre, esto de las profecías. De que llegue un hombre y empiece a repartir profecías y jamás fueron promesas del corazón de Dios. Un hombre tiene que pararse en el púlpito, abrir la Biblia y hablarla. Eso es profetizar. Hablar una palabra estudiada a la iglesia que le traiga exhortación, que redarguya de su pecado y le traiga consuelo. Eso dice la Biblia. Vea conmigo el verso 9, por favor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Por qué se encendió la ira del Señor, mis hermanos? Porque los ministerios creyeron que podían tomar un lugar por encima de la palabra escrita. No se puede, trae desorden. Trae desorden, hermano, cuando los ministerios quieren hacer lo que quieren sin consultar la ley de Dios. No podemos predicar, ni profetizar, ni ejercer ningún liderazgo si no es sometido a la palabra de Dios. Cuando un hombre comete el error de defender su posición ministerial, Moisés no se defendió, pero cuando un hombre lo hace, pone en duda que la autoridad que ejerce le haya sido conferida por Dios. Porque cualquiera que reconoce que la autoridad espiritual proviene de Dios y pertenece a Dios, sabe que Dios no necesita que lo defiendan. Ni siquiera le habían dicho a Moisés: ¿qué pasó? ¿Por qué te casaste con una cusita? Ni siquiera le habían dicho eso cuando Jehová lo oyó. Él se defiende solo. El hecho de que Dios, mi hermano, nos confiera autoridad espiritual no significa que seamos dueños de ella. Solo somos depósitos. Le pregunto, hermano, ¿usted cree que la autoridad de Dios estaba en la vara de Moisés? ¿Quién dijo sí? No, ¿qué pasó? Tengo una hora hablando, hermanos. ¿Usted cree que la autoridad de Moisés estaba en la vara de Moisés? Claro que no. Pero al tomar Moisés la vara, por orden de Dios, entendía que lo que tomaba en sus manos era el reto, el privilegio de ser el canal de la autoridad de Dios para que Dios mostrara sus milagros y sus prodigios al pueblo. ¿Sí o no? Sí. Aún teniendo la vara en su mano, Moisés reconocía que la autoridad venía de Dios y no de la vara. Tal vez le emocionaba a Moisés sostener la vara. Tal vez le emocionaba agarrar la vara y decir: todo el pueblo ve que yo traigo la vara. Traes vara, Moisés. Todo el pueblo ve que yo traigo la... Tal vez le emocionaba ver que todos vieran que él la sostenía en su mano y que era de él. Pero esa emoción no lo controlaba. Y aún con toda la autoridad que Dios le confiaba, reconocía que todo era hecho por la mano de Dios, no por una vara. Verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío. ¿Cómo le dijo a Moisés? ¿A su hermano el más chiquito? Ah, Señor mío. Ahora sí, Señor mío. Autoridad. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Fíjese lo que le dijo a Moisés: no pongas. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ella medio consumida su carne. Estaba acongojado Aarón, ¿no lo cree usted? Yo opino, hermano, que estaba hasta asustado. El castigo de la lepra afectó solamente a María, pero Aarón confesó que era pecado de los dos. Hay que responsabilizarse, mi hermano, cuando tenemos que ver en una falla. Verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no le daría vergüenza a ella? Casi el Señor le dijo: Moisés, ella casi escupió en el mío. Está faltando a mi autoridad. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. 7 días, mi hermano. ¿Qué es eso? Era el periodo de tiempo prescrito por Levítico 13 para la primera y segunda inspección de la lepra por los sacerdotes.
¿Qué significa esto? María pasaría solo 7 días con lepra, lo cual habla de que María sí sería sanada. Dios escuchó la oración de Moisés cuando le dijo: sana a mi hermana, Señor. Le dijo Dios: sí, voy a sanar a tu hermana, pero en 7 días. El Señor oyó la oración de Moisés. Vea esto, mi hermano. En el verso 11, Aarón llamó a Moisés Señor mío. ¿Qué significa eso? Líder, por eso está con S minúscula, reconociéndolo finalmente como líder. Moisés no se enseñoreó de él, no se aprovechó de eso y le dijo, imagínese Aarón, ay Señor mío, ahí frente a Moisés, y Moisés, ¿ya ves Aarón? ¿Para qué andas diciendo esas cosas de mí? ¿Por qué te molesta la mujer cosita que tomé? No, Moisés no hizo eso. Tuvo compasión de su hermano, y de su hermana, y oró por ellos. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? La autoridad espiritual no solo tiene potestad para juzgar y disciplinar, sino también para restaurar. Y hay hombres que cuando les molesta algo, y aun si alguien muestra una afrenta hacia su autoridad, emiten maldición. Y es muy conocido un video de un hombre con aspecto hindú, famosísimo en Estados Unidos y en todo el mundo, un supuesto ministro de Dios, que empezó a recibir y a darse cuenta de todas las críticas hacia su ministerio, que no hace las cosas bien, y aún de hombres fidedignos en el ministerio que le dicen, oye, eso no está bien lo que estás haciendo. Él se dio cuenta de todas esas exhortaciones y ¿sabe qué hizo? Hay un video en YouTube. Él se para en la plataforma frente a toda la gente que él supuestamente le está ministrando, y él dice, yo emito una maldición sobre aquellos que estén en contra de mi unción. Y Jesucristo dijo, pedid por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. No son hombres de Dios, hermano. No son hombres de Dios. La autoridad no solo es para juzgar y disciplinar, la espiritual es también para restaurar. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios no solamente nos trajo frente a su presencia para redarguirnos de pecado y hacernos ver con su ley que somos pecadores, sino que también nos mostró su gracia para traernos el consuelo a nuestra condenación y anularla? ¿Dan gracias por eso? Acompáñeme a orar, por favor. No se vaya sin antes orar. Le invito a hacerlo. Señor, en esta tarde te suplicamos que nos perdones por haber hecho afrenta a tu autoridad. Que nos perdones, Señor, si en algún momento nos hemos puesto al tú por tú contigo, diciendo que el mandamiento es muy difícil, pensando, Señor, en que tus mandamientos son imposibles, Señor. Jesucristo dijo que el que te ama a ti y ama a su prójimo ha cumplido toda la ley y los profetas. Es solo amarte a ti con el corazón, Señor, con la mente, con el alma, con las fuerzas, con todo lo que somos, y amar a nuestro prójimo. Y en esos 2 mandamientos, Señor, cumplimos lo demás, porque no tendremos deseos de todo lo demás que a ti te ofende. Límpianos, Señor. Límpianos de que aunque muchos aquí podamos conocer tu ley, nos falta reconocerla. Nos falta detenernos, observar cuidadosamente, valorar o volver a valorar y decir, esta es la ley de Dios y tiene la autoridad del Altísimo y me conviene y me bendice y me beneficia y me salva, y es la ley del Dios Todopoderoso y Altísimo y soberano de mi vida, el que me creó, el que me ama como nadie más me ama. Yo me someto a ti, Señor, y a tu autoridad, y te pido perdón, Señor, por haber hecho afrenta a tu autoridad. Ni la profecía ni ningún ministerio, Señor, manejado por un ser humano está arriba de tu palabra. Tu palabra está vigente, está
presente en nuestro corazón y nos vamos a someter a ella. Señor, tu palabra es la verdad y solo tu palabra nos hace libres. No lo que hablan los hombres, no lo que profetizan los hombres, sino lo que predican y profetizan los hombres que aman tu palabra y la tienen presente en su corazón. Alza tus manos, mi hermano, unos momentos y dile: Señor, me someto a ti, me someto a tu autoridad, reconozco tu potestad sobre mi vida y te doy gracias que estoy bajo la autoridad suprema de todo el universo, y que actuando bajo estos principios de autoridad, Señor, todo me saldrá bien y seré prosperado en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Dios les bendiga, hermanos.